Félicitations. Lord Trimble, you have the difficult task of familiarizing the audience. Tiene la tarea difícil de familiarizar al público con Irlanda del Norte en la forma más sencilla y rápida posible. Muchas gracias. Bueno, un punto preliminar que quiero transmitir mirando nuestro programa aquí. Estamos hablando del proceso de paz en Colombia, las rutas a seguir, los casos de lecciones aprendidas. Yo soy muy cuidadoso y cauteloso cuando hablo de un proceso en relación con otros. Todas las situaciones, cada situación en la naturaleza tiene sus propias características, sus propias historias, sus propias personalidades. Puede haber similitudes en las historias de un caso con otro, pero al analizar de hablar de un caso y buscar lecciones aprendidas para implementarlas en otros, yo ahí sugeriría cautela. Me acuerdo hace muchos años en el norte de Irlanda, la gente venía en aviones de otras partes del globo y después de 1 o 2 días de visita, con confianza nos decían qué debíamos hacer. Yo me acuerdo sentirme bien irritado cuando la gente llegaba y hacía eso. Espero que pues, no se lo hagan a ningún otro país. Su propia situación es única. Y van a tener que ustedes decidir cuáles son sus propios remedios, sus medicinas y cómo lo van a manejar. Ustedes han logrado un enorme avance y estoy confiado en que van a lograr seguir avanzando. Ya han llegado hasta este punto. Voy a hablarles un poquito de lo que ha pasado en el norte de Irlanda. No es como para que lo apliquen o lo sigan de manera exacta. Ustedes tienen sus propios modelos y lo están haciendo muy bien, de hecho. Nuestro problema empezó a mediados de los 60, más o menos, es en el 67, 68. Y no fue sino hasta el 2007 que ya los conflictos empeoraron. Cuando empezamos en el 68, de eso me acuerdo muy claramente, estaba como a mediados. Me acuerdo cómo se fue desenvolviendo la situación, pero mirando atrás, la oportunidad para evitar lo que estaba pasando era muy limitada. Y en el 69 se me ocurrió que, bueno, las autoridades deben hacer esto, lo otro. De hecho, pienso que eso que vivimos en el 69, lo que pasó en Irlanda del Norte fue una desestabilización y además estábamos muy desestabilizados, mucho más de lo que pensábamos. La gente no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, el gobierno estaba cometiendo errores, otros también los cometían. La situación se empeoró tanto que para finales del 69 la policía local ya no pudo controlar la situación, el ejército tuvo que desplegar sus fuerzas, pero los ejércitos no son los más apropiados en situaciones como estas. A los soldados los entrenan a ser agresivos y son de manera natural pues agresivos cuando particularmente además piensan que tienen que entrar a luchar. Y esto terminó en ese desastre que conocimos como Bloody Sunday, Domingo Sangriento, y el gobierno comenzó a pensar que tenía que repensar su enfoque. Al mismo tiempo, el gobierno había estado tratando de implementar algunas iniciativas políticas que tampoco estaban funcionando. En el 73 colapsaron. Tuvimos una mejor oportunidad en el 75. Estuve bien involucrado en esa iniciativa del 75. Y en el momento me sentí bastante decepcionado porque hicimos un acuerdo con los partidos nacionales, pero después muy rápidamente se desmoronó. Esto me decepcionó, haber perdido esa oportunidad, pero volviendo a mirar atrás, ninguno de los partidos estaban realmente listos. Los republicanos, el IRA o la IRA, creían que necesitaban como
una onda más de violencia y que podían así lograr sus objetivos. Los sindicalistas lo miraban como una situación de orden, solamente orden público, y que no había necesidad sino de que la policía y los militares intervinieran. Entonces, ambos partidos importantes estaban pensando en términos de victoria. No estaban leyendo bien la situación porque ninguno, o sea, claro, con el tiempo aprendieron, pero ninguno logró ninguna victoria. Y eso es algo clave que yo analizaría para poderles decir, todas las partes están listas para un compromiso. Analizar si están listos para resolver temas o si siguen pensando en términos de lograr victoria, porque muchos de los participantes siguen pensando en lograr victoria. En ese caso, las iniciativas políticas se justifican. Como les decía, las actividades del ejército llevaron a problemas. El gobierno tuvo que repensar toda la situación. A nosotros nos llamaron la austerización, es decir, la policía era el factor primario para resolver la situación y el ejército estaba allí como backup, como ayuda, como soporte, y estábamos tratando de desarrollar un enfoque cívico hacia la seguridad. Y en términos de la inteligencia, al operar, lo que el ejército y la policía trataron de hacer fue identificar quiénes eran los líderes de las organizaciones paramilitares, no para arrestarlos o llevarlos a alguna parte, sino que al encontrar quiénes eran, los podían mantener bajo estricta vigilancia en sus operaciones y las podían restringir. Y con los años se demostró lentamente, cuando ya llegamos a los 80, la inteligencia fue tan buena hasta el punto que frustramos cuatro de 5 operaciones paramilitares, que llamamos así, y eso no solo en estadísticas para los nacionalistas y republicanos, sino también para los sindicalistas, si lo queremos llamar así, las organizaciones paramilitares. Ambas estaban siendo derrotadas por esta organización. Desde el 75 hasta el 92 no hubo interacción significativa política entre los partidos, porque el gobierno abordaba algunos de los problemas subyacentes. Algunos de esos problemas se relacionaban con el sufrimiento o los problemas que tenían estos partidos, que tenían que ver con la exclusión de los procesos políticos, las quejas que tenían en cuanto a la distribución no justa del empleo y de diversos otros temas. Entonces, estaban teniendo que manejar cambios significativos durante ese periodo. Cuando llegamos a finales de los 90, hubo una atmósfera en donde llegamos a un punto en el que ya la gente estaba lista para asumir un compromiso. Entonces, ahí por lo menos empezó a principios de los 90 este tipo de enfoque diferente. Ha habido referencia de involucramiento privado entre paramilitares y gente de inteligencia y otros en Irlanda del Norte, pero también podemos decir que eso solo, como tú decías, solo opera por un periodo corto de tiempo, estas cosas privadas. Ya para esa época fue claro que había algo sucediendo, no había claridad de qué era, y ese aspecto fue un poco desestabilizador. De hecho, llevó a que los gobiernos del Reino Unido, o sea, del gobierno de Irlanda y el gobierno de Gran Bretaña, se unieran para realizar los procesos que llamamos la Declaración del Downing Street en diciembre de 1993. En esa declaración se estableció claramente que este pasado en el que se involucraban en violencia podía llegar a un fin para poder participar en procesos políticos. Creo que está en el artículo 9 de la declaración, esta propuesta en donde tenía que haber un cese de armas y de violencia, y las partes que demostraran su compromiso para tener un proceso democrático y pacífico con legitimidad podrían entonces participar en este proceso político. El proceso político culminó en el acuerdo de 1998 llamado el Good Friday Agreement, el acuerdo del Viernes Santo,
y en los términos de las condiciones que menciono, pero también en términos de decisiones, procesos de tomas de decisiones según la agenda. Como les decía antes, ya se habían dado algunos pasos. Entonces llegamos a un acuerdo, pero como se puntualizó también, eso fue solo el comienzo. La implementación del acuerdo también fue difícil y ustedes lo pueden ver por las fechas que les menciono, desde el momento en que se hizo el acuerdo en el 98. No fue sino hasta el 2007 que se logró la implementación. Fueron bastantes años en donde tuvimos problemas. No voy a entrar en detalle de todos los procesos, pero recomiendo un panfleto que le lean que se llama Misunderstanding Ulster, que fue publicado en el 2007. Yo soy el autor de este panfleto. Estaba irritado por algo que hicieron en el norte de Irlanda. Él estaba como ufanándose de lo que había logrado con el proceso de paz. Y cuando ya llegó la implementación, pues yo sentía que quería como tomar, digamos, parte. Ustedes lo pueden ver en internet, está disponible allí. Pero, pues obviamente, se los recomiendo, pero en este momento no quiero, digamos, entrar en todos los detalles. Como les decía, la implementación es difícil y hasta pues cierto punto pues hay todavía algo, digamos, de descontento en Irlanda, pero los acuerdos han estado funcionando relativamente bien durante los últimos 10 años, con alguna que otra dificultad cuando una parte decidió que la forma como quería reconectarse era a través de una elección general y lo podía hacer al mismo tiempo. Pudimos reorganizar las cosas en el proceso. No creo que nuestro proceso se vaya a colapsar o vaya a colapsar. Yo me acuerdo en el periodo después del acuerdo, y como les mencionaba en la sesión anterior, tuvimos un referendo inmediatamente después con un 29% que no estaba satisfecho. Entonces, les dijimos a los oponentes que no había alternativa. Se puso una nueva y muchos de ellos, de aquellos que habían votado por el no en 1998, están ahora involucrados en la administración, están operando dentro de los términos o según los términos del acuerdo al que inicialmente se opusieron. Puede que no se sientan muy entusiastas con las instituciones con las que están trabajando, pero no hay más alternativas y de hecho se han comprometido con esa asamblea. Es la oportunidad que les dan de participar en el gobierno de sus propias comunidades. Entonces, me siento confiado que después de esta elección, pues se volvieron a implementar las instituciones. De pronto vamos a tener que recalibrar algunas cosas y en el curso del tiempo, pues va a haber una evolución de esas instituciones. Eso inevitablemente sucederá. Se ha dicho en otra parte, si uno no tiene la capacidad de ajustarse al cambio en las instituciones, esas instituciones se van a colapsar. Entonces, el ajuste de vez en cuando es una parte natural del proceso y es ahí donde estamos. Y no creo que vamos a retroceder ni volver atrás a donde estábamos. Y pues con base en esto, pues eso me entusiasma y yo estoy muy seguro de que ustedes llegarán a esa situación también y espero que este periodo de implementación de ustedes sea más corto que el nuestro. Y con respecto a todo lo que se ha dicho hoy, me siento muy confiado de que aquí hay capacidad para que sigan adelante con este acuerdo y logren un éxito para que este país pueda prosperar.